Hoy vamos a viajar por Ucrania. Descubriremos sus ciudades, sus regiones, su geografía, su economía y su historia. Exploraremos su agricultura, su sector eléctrico, dónde están sus recursos y cuáles son sus lugares más bellos. Y comprenderemos también las claves geopolíticas que hay detrás de la invasión rusa de Ucrania. Porque en este conflicto, la geografía juega un factor fundamental. Bienvenidos a la geografía de Ucrania. A día de hoy, a nivel internacional, se reconoce que Ucrania está compuesta por 27 regiones, de las cuales 24 son oblasts, 2 son ciudades con un estatus especial y una es una república autónoma. Un oblast en Ucrania a veces es traducido como una región o provincia. Una república autónoma es un sujeto constituyente con más autonomía que una provincia. Es decir, es como una provincia en la que el gobierno regional tiene más poder de acción que en un oblast normal. Y en Ucrania, una ciudad autónoma es similar a una república autónoma, pero de un tamaño muy reducido. Únicamente la ciudad sin territorio a su alrededor. Y ahora comenzaremos nuestro viaje por Ucrania por la capital, Kiev. Kiev es la capital del país, además de ser también la ciudad más poblada y una de las que tiene una mayor renta per cápita. Además, es el tercer territorio con mayor población, pero paradójicamente es el más pequeño. Aunque quizás no sea tan sorprendente al considerar que aquí vive una población urbana muy densa en una superficie muy pequeña. La ciudad probablemente existía como un centro comercial ya desde el siglo V después de Cristo. En la Edad Media, la región que hoy conocemos como Ucrania fue habitada por diversos pueblos nómadas que prosperaron en las llanuras cerca de los ríos Don, Dnieper y Volga. Más o menos desde el siglo V, los eslavos comenzaron a formarse como cultura en la región de Polesia, desde donde se expandirían a partir del siglo VI en 3 direcciones, creando 3 grupos lingüísticos. En este vídeo nos centraremos en los eslavos del este, el grupo antepasado de lo que hoy son rusos, bielorrusos y ucranianos. Esta área geográfica se convirtió en un importante centro de comercio hacia el Imperio Bizantino y hacia el Califato Abasí, facilitado por los ríos Dnieper, Don y Volga, que eran utilizados como las principales vías de transporte, que permitían viajar más rápido que por tierra. La riqueza que se movía por esos ríos era tal que atrajo a los primeros protagonistas de nuestra historia, nuestros amigos los vikingos. Los vikingos del norte fueron conocidos como Rus y desempeñaron un papel crucial en la etnogénesis de Ucrania al llegar el siglo VIII, participando en el comercio y ya de paso saqueando la región, que para ellos era casi sinónimo. Los vikingos establecieron asentamientos, y el caso es que Oleg el Sabio conquistó Kiev en el año 882, creando el Principado de los Rus de Kiev, un protoestado que abarcaba territorios de Bielorrusia, el oeste de Rusia y Ucrania. El estado se cristianizó en 987, uniendo a los rus con la iglesia griega y usando el idioma eslavo. Este hecho marca la integración en la sociedad eslava de los rus, que pasará a ser sinónimo de los habitantes del Principado, y no solo de los gobernantes. Pero el Principado de Kiev no duraría para siempre, y a partir del siglo XII su autoridad se fue debilitando y se fragmentó entre distintos príncipes, siendo el más importante de todos el Principado de Vladimir Suzdal, que con el tiempo evolucionará en el Principado de Moscú. Es aquí cuando el antiguo eslavo oriental comienza a fragmentarse en distintos dialectos, empezando a formarse diferencias culturales entre Ucrania y Rusia. Finalmente, en el siglo XIII, llegaron los mongoles haciendo de las suyas. Temujin, tócame música mongola. Los mongoles saquearon Kiev en 1240,
dando al traste con un principado unificado, y uno a uno los distintos estados sucesores fueron avasallándose a los mongoles. La Rus de Kiev había dejado de existir. En 1325 se produjo la transferencia del obispo metropolitano de Kiev a Moscú, lo que convirtió a Moscú en el centro de la cristiandad ortodoxa eslava y, por tanto, en legítima heredera del Rus de Kiev. Así que, de alguna manera, el Rus de Kiev fue donde se formó el primer estado sólido de la región, y desde donde se expandió la civilización hacia el norte y el este. Por lo que todos los principados que se formaron al desaparecer el Rus de Kiev habían heredado su cultura, y hundiéndonos en estos sucesos de la Edad Media, es cuando podemos entender algunos de los problemas políticos entre Ucrania y Rusia, ya que según la visión de los nacionalistas rusos, Ucrania debe ser parte de Rusia, porque es en Ucrania donde tiene su origen más antiguo el Estado ruso. Aunque defender este punto de vista es bastante parecido a defender que España debe conquistar Italia porque nuestras raíces culturales son las de la antigua Roma, o que cualquier país de Hispanoamérica pueda considerar a España como parte de su nación e invadirla porque también sus raíces culturales son de aquí. Como ves, hundir los derechos ancestrales en lo que sucedió hace 1000 años es muy problemático, porque prácticamente eso da derecho a que cualquiera invada y se anexione a cualquiera. De todas formas, lo que Rusia se ha anexionado es justo la parte de Ucrania que no era parte de la Rus de Kiev. ¿Sorprendente? Pues la realidad es que no, porque como veremos a lo largo del vídeo, esta guerra no va de cuestiones medievales, sino de recursos y geoestrategia. Pero, volviendo a Kiev, a pesar de su antigüedad, no ha logrado conservar un gran centro urbano, pero sí que tiene algunos puntos antiguos y de máximo interés. La Catedral de Santa Sofía es un impresionante monumento histórico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus cúpulas. Como ves, no se trata de la típica catedral europea, sino que tiene un estilo peculiar. Esto se debe a que es una iglesia cristiana ortodoxa. A grandes rasgos, hay tres ramas principales del cristianismo: el catolicismo, que obedece al Papa de Roma; el protestantismo, que no reconoce ninguna autoridad máxima y que está dividida en muchísimas pequeñas ramas; y el cristianismo ortodoxo, que a su vez está dividido en varias ramas, cada una con su papa, llamado patriarca. El cristianismo ortodoxo es la religión mayoritaria en el este de Europa, en países como Ucrania o Rusia, aunque, a su vez, como te comentaba, existe la Iglesia Ortodoxa rusa, que obedece al Patriarca de Moscú, y la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que obedece al Metropolitano de Kiev. Únicamente hay algunos oblasts del oeste de Ucrania donde el catolicismo es la religión mayoritaria, y nuevamente esto lo explica la historia. A partir del siglo XIV comenzó a expandirse la mancomunidad de Polonia-Lituania, que ya para 1569 ocupaba la mayor parte de lo que hoy en día es Ucrania. Esto introdujo una influencia occidental, con esfuerzos de convertir en polacos y católicos a la población eslava ucraniana. Esta influencia occidental provocó una separación definitiva de los dialectos, creándose un idioma y una cultura ucraniana distinta, más ligada a Occidente que la de sus primos en Rusia. Además, los polacos implementaron la servidumbre y el reasentamiento de poblaciones, dando origen a los cosacos. Los cosacos serán otros protagonistas de esta historia, pero ahora no es el momento de hablar de ellos. Ya los veremos más adelante. Ahora tenemos que continuar con Kiev. El monasterio de las Cuevas de Kiev fue fundado en el siglo XI. Este monasterio ortodoxo es conocido por sus catacumbas, iglesias y campanarios dorados. Es un lugar de peregrinación y una de las mayores atracciones turísticas de Kiev. La Plaza de la Independencia, también llamada Maidán, en el corazón de Kiev, ha sido el escenario de importantes acontecimientos históricos recientes, como el Euromaidán de 2014. Andriivsky Ussiv es una pintoresca calle adoquinada, a menudo llamada el Montmartre de Kiev.
conocida por sus elegantes edificios, galerías de arte y el Museo de Bulgakov. El Parque de la Victoria es un amplio parque con monumentos de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el Museo de la Gran Guerra Patriótica, que tiene una gigantesca estatua de la Madre Patria. Un dato curioso es que el escudo de la gigantesca estatua tenía los símbolos de la Unión Soviética. Pero debido a la invasión rusa de 2022, estos fueron retirados y sustituidos por el escudo oficial ucraniano. La ciudad está partida en dos por el gigantesco río Dnieper, que además de ser uno de los ríos más grandes de Europa, es el más largo de Ucrania. Su cuenca hidrográfica es enorme, ya que Ucrania es un país bastante plano, y multitud de ríos vierten hacia el Dnieper. Otros ríos importantes son el Bug meridional o el Dniester, mientras que otra zona vierte hacia el río Don, que está en Rusia, otra hacia el mítico Danubio, que pasa por Rumanía, y luego tenemos dos pequeñas vertientes hidrográficas con ríos muy cortos que vierten hacia el Mar de Azov y el Mar Negro. Pero ya explicaremos más adelante más cosas sobre la geografía física de Ucrania para poder entenderlo todo mucho mejor. Vamos a hablar de montañas, de carbón y del Chernozem, las tierras más fértiles del mundo. Y todo esto, desgraciadamente, explica algunas de las cosas que estamos viviendo últimamente. Alrededor de la ciudad de Kiev está el Oblast de Kiev. Esta región tiene una renta relativamente alta, ya que cuenta con algunas ciudades dormitorio e industrias situadas alrededor de la capital. En esta región está la presa de Kiev, una de las más grandes del país, y que abastece de agua a la capital. Cuando observas un mapa de Ucrania, podrás comprobar que el río Dnieper se ensancha tremendamente en algunos tramos. Esto no se debe a que existan lagos naturales, sino a que existen una serie de grandes presas que embalsan el agua para producir electricidad. De hecho, antes de la guerra, casi 3/4 partes de la electricidad la producía con solo dos fuentes, la hidroeléctrica y la nuclear. Y de la nuclear vamos a hablar ahora, porque en este oblast está situada la localidad de Pripyat, donde está ubicada la famosa central nuclear de Chernóbil. En 1986, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética, se produjo un desastre en la central nuclear. Debido a una prueba mal ejecutada y mal supervisada, el reactor nuclear se descontroló y se incendió, desencadenando una fuga radioactiva de tremendas proporciones. Los encargados de controlar el incendio, los liquidadores, trabajaron con enorme tesón para controlar un incendio cargado de radioactividad, lo que acabó provocando la muerte de muchos de ellos, al estar sometidos a dosis de radiación de cientos o miles de veces superiores a la exposición natural. El desastre sucedió en abril, y en el mes de junio comenzó la construcción de un sarcófago de hormigón con el fin de confinar los restos calcinados del reactor, que seguían emitiendo altas dosis de radioactividad. 5 meses después fue terminado, y el escape radioactivo cesó. Enormes cantidades de equipamiento tuvo que ser abandonado en las cercanías. La ciudad de Pripyat fue abandonada, y aún hoy en día no se sabe la cantidad exacta de liquidadores y constructores del sarcófago que murieron, ya que la opacidad de los gobiernos impide conocerlo. Pero hay cálculos que van desde casi 10.000 hasta decenas de miles. Lo más impresionante de todo es que Ucrania era tan dependiente de la energía nuclear que, a pesar de que la radioactividad estaba muy presente en la zona, el resto de reactores siguieron funcionando durante 14 años más. Centenares de trabajadores tuvieron que seguir acudiendo a su puesto de trabajo hasta que la central fue clausurada en el año 2000 y el reactor fue cubierto con un nuevo sarcófago. En estos mapas podemos ver la contaminación de cesio-137 en toda Ucrania antes del accidente, es decir, prácticamente nada. Y aquí, 8 años después. Hoy en día, la radioactividad en la zona está en niveles mucho más bajos, y se pueden contratar tours guiados para visitar algunas de las zonas de la central nuclear o de la ciudad abandonada de Pripyat.
Aunque estos viajes, dentro de la zona de exclusión, tienen una duración de unas pocas horas para minimizar la exposición a unos niveles de radioactividad que son bastante más altos a los que se expone una persona durante un día normal. Hoy en día, Chernígov es la tercera región más grande de Ucrania. Tiene su capital en la ciudad del mismo nombre. Aquí podemos encontrar interesantes lugares como la Catedral de la Transfiguración o la de Boris y Gleb. Otro lugar interesante es la fortaleza de Baturin, que sirvió como residencia de algunos hetmans de Ucrania. Antes he hablado de los cosacos y te había prometido continuar hablando de ellos. Los cosacos eran altamente independientes y lucharon por la creación de un estado libre cosaco durante los siglos XVI y XVII, creando una serie de repúblicas como el Hetmanato cosaco. Los siglos de alejamiento entre Rusia y la zona de Kiev pasaron factura, y aquí podemos ver cómo las lenguas de rusos y ucranianos habían variado tanto hasta el punto de que en una negociación entre el Imperio ruso y los cosacos se necesitó del uso de intérpretes. Pero este estado cosaco estaba peligrosamente encajonado entre Rusia, la mancomunidad de Polonia-Lituania y el Imperio otomano, y un estado tan pequeño tenía pocas opciones de sobrevivir a largo plazo. Rusia fue quien más ambicionó apropiarse de las tierras del Hetmanato, y el hetman Iván Mazepa fue el último gobernante que se enfrentó al gigante ruso. Con los rusos amenazando al Hetmanato, Mazepa se unió con el enemigo de su enemigo, Suecia. Pero finalmente, Rusia venció en la batalla de Poltava, y Rusia pudo hacerse con el Hetmanato 500 años después de la desaparición del Rus de Kiev. La siguiente región es el Oblast de los likes, con capital en suscríbete. Bueno, quizás esta sea una mentirijilla, pero ha llegado el momento de recordarte que si este profundo trabajo te está gustando, deberías darle a me gusta y suscribirte. Un documental como este lleva un enorme trabajo de documentación, síntesis, redacción, locución y edición. Así que, ¿qué menos que darle a me gusta y suscribirte? E incluso, si quieres ir un pasito más allá, puedes hacerte miembro del canal y así ayudar por una pequeña cantidad al mes a que este precioso proyecto de divulgación siga siendo posible. Muchas gracias por tu apoyo. Sumy tiene la capital en una ciudad homónima. Es un óblast que combina agricultura e industria. Entre sus lugares más interesantes está el histórico establo de caballos circular. Fue construido en 1749 por los hermanos Nadarzyński, cuya familia poseía el pueblo de Trostianets. Este estado circular combina elementos neogóticos y del barroco ucraniano. También está aquí la ciudad de Jlukiv, que fue la capital del Hetmanato hasta que Pedro I el Grande subyugó definitivamente a la nación cosaca, y finalmente fue anexionada por el Imperio ruso. Y también fue precisamente a través de Sumy por donde se produjo uno de los ejes de avance durante la invasión rusa de 2022. La invasión se articuló a través de numerosas ofensivas que buscaban atacar a Ucrania por todos los flancos para lograr el colapso del ejército ucraniano y la capitulación del país. Además de ataques desde el sur y desde el este, también hubo otros desde el noreste y, los más importantes, desde el norte, que buscaban conquistar rápidamente la capital. Para apoyar estos ataques, se lanzaron dos largas líneas, atravesando Sumy para llegar a Kiev, pudiéndose ver aquí, perfectamente, el desastre organizativo que fue la primera ofensiva rusa. Estas larguísimas líneas de avance, sin apoyo en los flancos, fueron atacadas por partisanos y las fuerzas territoriales ucranianas. Mientras las fuerzas ucranianas atacaban los camiones de suministro, numerosos tanques rusos se quedaban sin combustible ni munición, y debían abandonar sus vehículos en las carreteras. Este ambicioso plan de invasión, que subestimó enormemente la voluntad y las capacidades militares de Ucrania, explican por qué Rusia fue incapaz de ejecutar sus planes
y se vio obligada a retirarse del norte para centrarse solo en el Donbass. Poltava tiene la capital en la ciudad del mismo nombre. Poltava destaca por ser el lugar donde se celebró la batalla de Poltava entre suecos y rusos. Sí, has oído bien. Los suecos estaban por aquí combatiendo a los rusos. El enfrentamiento se produjo en el año 1709, durante la Gran Guerra del Norte, en la que Suecia se enfrentó a Rusia y Polonia-Lituania por el control del mar Báltico. Tras derrotar a los polacos, el rey de Suecia se decidió a golpear el corazón de su enemigo, asolando las tierras rusas. Buscando el apoyo del enemigo de su enemigo, avanzó hasta el hetmanato cosaco a fin de unir fuerzas con ellos. Pero ambos, Carlos XII de Suecia e Iván Mazepa, fueron derrotados en Poltava. El ejército sueco fue volatilizado, y fue así como, con una Suecia débil, Rusia logró conquistar las estepas ucranianas y hacerse con parte de las costas bálticas, que antes pertenecían a Suecia y a Polonia-Lituania. Pero además de por este evento histórico, Poltava destaca por su importancia minera. Ucrania no es un país con muchas reservas de petróleo, tal y como puedes ver en este mapa. Mírala qué pequeñita sale. Pero del poco petróleo que tiene, su mayor parte está en la región de Poltava. Y además del petróleo hay gas. Mucho más gas que petróleo en esta cuenca llamada del Dnieper Donetsk. De hecho, la mitad del gas ucraniano se extrae aquí, mientras que la otra mitad se extrae de la vecina región de Kharkiv. Y, como vamos a ver más adelante, los recursos de Ucrania explican mucho de la guerra que está viviendo el país. Kharkiv tiene la capital en la ciudad homónima, que es, además, la segunda ciudad más poblada del país. El lugar más icónico de la ciudad seguramente sea el Dersprom, un conjunto de oficinas construidas durante los primeros años de la Unión Soviética, que han sobrevivido al paso de los tiempos y cuyas siluetas podemos incluso distinguir en muchas fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta urbe no fue solo escenario de una batalla durante la Segunda Guerra Mundial, sino de 4. Una cuando los alemanes la invadieron, otra cuando los soviéticos la retomaron, otra cuando los alemanes contraatacaron y la volvieron a tomar, y una última cuando se produjo la liberación definitiva. Pero el sufrimiento de esta urbe aún no había terminado, porque durante el conflicto actual, al estar muy cerca de la frontera con Rusia, también sufrió numerosos bombardeos de artillería. De hecho, se han tenido que cerrar muchas escuelas, y se han readaptado instalaciones en el metro para impartir clase bajo tierra. Y, a día de hoy, así siguen las cosas. Otro dato interesante es que Kharkiv es la primera de las regiones que hemos visto con un elevado número de rusos. En torno a un cuarto de su población se identifica como étnicamente rusa y no como ucraniana. Y quizás te preguntes por qué hay aquí tantos rusos. Para entenderlo, debemos continuar avanzando con la historia de Ucrania. Al igual que durante 500 años Rusia no había tenido acceso al mar Báltico, tampoco lo tenía hacia el mar Negro, pues en el sur de lo que hoy es Ucrania existía un estado llamado Kanato de Crimea, habitado por gentes de etnia tártara. Pero a finales del siglo XVIII, tras anexionarse el hetmanato cosaco, Rusia logró anexionarse también el Kanato tártaro, alcanzando el deseadísimo Mar Negro, un mar de aguas cálidas que no se lava en verano, y desde el que poder construir una poderosa flota. Al mismo tiempo que se conquistaba la zona, se abrió a la colonización rusa. Fue así como se alteró la composición étnica del sur de Ucrania. Es decir, esta zona, que originalmente estaba habitada por cosacos y por tártaros, comenzó a recibir miles de inmigrantes rusos. Las autoridades rusas la llamaron Novorossiya, o Nueva Rusia, y se convirtió en una zona estratégica, no solo por el acceso al mar de aguas cálidas, sino también por su riqueza minera y agrícola. Era, literalmente, una auténtica joya. Es así como se explica que en el mapa de la actual Ucrania
exista un elevado porcentaje de población rusa en toda la zona sureste. Además, posteriormente, durante los tiempos de la Unión Soviética, las autoridades también deportaron a miles de cosacos y tártaros hacia el interior de Rusia, para alejarlos de su tierra natal y hacerlos perder su identidad, a la vez que así aumentaba el porcentaje de rusos que vivían allí. Pero más adelante continuaremos hablando de estas cosas. Dnipropetrovsk tiene su capital en Dnipro. Se trata de la segunda región más grande y más poblada del país. El óblast está atravesado en dos por el río Dnieper, que aquí también tiene una enorme presa hidroeléctrica, la más grande del país. Pero esta fue atacada duramente en marzo de 2024 y está en estado crítico. Dnipropetrovsk es la región más industrial del país, con una importante industria pesada dedicada a la transformación de metales, de químicos y a la fabricación de maquinaria. Este potente músculo industrial hace que sea una de las regiones más ricas del país, con una mayor renta per cápita. La industrialización de Ucrania comenzó tras su incorporación a Rusia. A finales del siglo XVIII, la mancomunidad de Polonia-Lituania había sido derrotada por Rusia y sus enemigos, y en 1793 se produjo una repartición de los territorios de Polonia-Lituania, quedando dividida Ucrania entre territorio ruso en el este y austríaco en el oeste. Es decir, la zona occidental de Ucrania, que hasta ese momento estaba bajo control de Polonia-Lituania, fue anexionada por Rusia, que se hizo así con casi todo el territorio de la actual Ucrania. Es en este contexto cuando se forma el término Ucrania para referirse a esta tierra, aunque los rusos seguían refiriéndose a la zona norte como Pequeña Rusia y a la sur como Nueva Rusia. El Estado ruso buscó integrar el territorio y realizó un programa de rusificación durante el siglo XIX. Pero la derrota rusa en la Guerra de Crimea provocó que el Estado ruso buscara industrializarse, y para ello comenzó la construcción de líneas de ferrocarriles, nuevas industrias y, lo más importante, el fin de la servidumbre, lo que permitió que llegaran desde el resto de Rusia miles y miles de personas en búsqueda de tierras de cultivo y trabajo en las fábricas. Y Dnipropetrovsk fue una de estas zonas que vivió el auge industrial. Pero igual que se benefició de la industrialización, también sufrió una de las heridas más oscuras de la historia de Ucrania. Para Rusia, la Primera Guerra Mundial fue tan mal que finalmente el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar en 1917, ascendiendo al poder el gobierno provisional. Es en este contexto que se crea en Ucrania la Rada Central, una especie de parlamento, que proclamó la autonomía de Ucrania. Pero poco después, Rusia se vio obligada a pedir la paz, y aprovechando la situación, identidades subyugadas como Finlandia, Estonia, Letonia o Lituania se independizaron. Y en este contexto, la Rada ucraniana proclamó también la independencia, creándose la República Popular de Ucrania en 1918. Sin embargo, esta independencia fue efímera, ya que un mes después, los bolcheviques tomaron Kiev, obligando a los ucranianos a pedir ayuda a los alemanes y austríacos, quienes restablecieron la Ucrania independiente. Pero tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y una guerra entre la Unión Soviética, la Ucrania independiente y Polonia, la República Popular de Ucrania fue absorbida por la Unión Soviética, y su territorio quedó dividido entre esta y Polonia. En 1922 se estableció la República Socialista Soviética de Ucrania, dentro de la Unión Soviética. Esta vez, la URSS buscó la aceptación de los ucranianos, eliminando medidas de rusificación y redistribuyendo la tierra. Pero estas políticas, con la consolidación de Stalin en el poder, comenzaron a revertirse por temor a un nacionalismo ucraniano. Con el objetivo de financiar la industrialización del país y solidificar su control, Stalin comenzó a realizar una colectivización forzosa de la tierra. Aumentaron las cuotas de producción de las granjas, en especial en las de los campesinos más pudientes, los kulaks.
lo que causó que estos ofrecieran resistencia pasiva. Como respuesta, el gobierno exilió a Siberia a unas 75.000 familias ucranianas. La falta de mano de obra, unida a una sequía en 1932 y al aumento de las cuotas, provocó que murieran de hambre alrededor de 3.700.000 personas solo en Ucrania. Un genocidio llamado en Ucrania Holomodor, que fue ocultado por el Estado. En 1933, con la apertura de ayuda humanitaria y la mejora de las cosechas, acabó la hambruna. Tristemente, el oblast de Dnipropetrovsk fue el más afectado por el Holomodor. Sin embargo, el Holomodor no es aceptado por Rusia, ya que las autoridades rusas argumentan que las muertes se produjeron debido a la mala fortuna, y no a acciones previamente planeadas. Finalmente, entre los lugares más bellos e interesantes de este oblast, podemos destacar la Catedral de la Trinidad de Novomoskovsk y las estelas de los Kurgan. Vamos ahora con los 5 oblasts y la ciudad autónoma que, de iure, pertenecen a Ucrania, pero que, de facto, están bajo control ruso. Hablamos de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, sin olvidarnos tampoco de la República Autónoma de Crimea, ni de la ciudad autónoma de Sebastopol. Comenzaremos por Lugansk, con capital en la ciudad del mismo nombre. El óblast abarca una gran zona de la cuenca del río Siversky Donets, un afluente del río Don. Antes hemos visto que este es uno de los pocos ríos que no vierte directamente en el Mar Negro, sino que tiene que dar un rodeo hasta desembocar en el Don, y ya así acabar en el Mar Negro. Esto se debe a que, aunque Ucrania es un país muy llano, existen unas elevaciones entre Lugansk y Donetsk, que obligan a que el río se desvíe hacia el oeste. Aunque no se trata de unas elevaciones muy altas, sí que hay colinas, bosques profundos, y los ríos describen profundos meandros, configurando así una geografía difícil. Este es uno de los oblasts con un mayor porcentaje de población rusa, especialmente en su zona sur, la que limita con Donetsk, que es donde se concentra la mayoría de los rusoparlantes. Lugansk fue una de estas zonas industrialmente importantes. Como podemos ver en este mapa, gran parte de las minas de metal están en Lugansk y otras zonas limítrofes, igual que sucede con el carbón, por lo que aquí se fundaron importantes industrias que principalmente contaban con mano de obra rusa. Esto se perpetuó durante los siglos XIX, XX y XXI. En este otro mapa podemos comprobar cómo las regiones de Lugansk y Donetsk cuentan con importantísimas industrias hoy en día. La suma de la industria, los recursos mineros, carboníferos, de gas y de petróleo hacen que la zona este del país sea la más rica, la que tiene una mayor renta per cápita. Por el contrario, la zona cercana a Polonia es la más deprimida, ya que cuenta con muchísimos menos recursos. La zona de Donetsk y Lugansk suele denominarse coloquialmente Donbass, o Cuenca del Don. Durante la Guerra Fría, Donbass recibió importantes inversiones, se invirtió en grandes fábricas, y se convirtió en una de las grandes áreas industriales de la URSS. Esto se debió principalmente a la existencia de una gran cuenca minera. Este impulso industrial vino acompañado de la migración de decenas de miles de rusos más, lo cual explica el mapa lingüístico actual. El este del país está habitado por miles de rusos, mientras que el oeste está habitado por ucranianos. Vamos ahora con Donetsk, con capital en la ciudad del mismo nombre. Se trata de la región más poblada de Ucrania, con unos 4 millones de habitantes. Donetsk era toda una potencia económica, con una agricultura boyante y una poderosa industria. Era muy famoso el complejo industrial de Azovstal, la industria más grande de Ucrania, y que fue escenario de durísimos combates durante el asedio a Mariupol de 2022, en el que la industria quedó completamente destruida. Para que te hagas una idea, en este gráfico puedes ver, representados por colores, los principales productos que exportaba Ucrania antes de la guerra.
De color marrón claro están los productos siderúrgicos, que se fabricaban principalmente en Azovstal. Arrebatarle la ciudad a Ucrania supone un duro golpe a su economía. Parte del óblast de Donetsk, junto con el de Lugansk, fueron los protagonistas de la rebelión que sucedió en 2014. Pero para entender por qué estas dos regiones se rebelaron, debemos continuar explicando la historia del país. En 1991 se disolvió la Unión Soviética y el antaño poderoso imperio comunista se desmembró. La URSS era una entidad plurinacional, con numerosas etnias y culturas, muchas de las cuales anhelaban la independencia, como los ucranianos. Ante esta situación, el Parlamento ucraniano decidió declarar la independencia y refrendó la decisión con un referéndum el 1 de diciembre de 1991. El referéndum de independencia fue ganado en todas las regiones por una amplísima mayoría, aunque el porcentaje de síes era notablemente menor en las zonas con mayor población rusa. Caso aparte es el resultado de Crimea, donde el sí venció solo por un estrecho margen, seguida por Donetsk y Lugansk, donde ganó abrumadoramente el sí, pero con menos ímpetu que en otras zonas. Pero ya hablaremos de Crimea cuando toque. Los años 90 en Ucrania fueron un proceso de transición. Con la disolución de la URSS, Ucrania trató de cortar sus lazos con Rusia. Creó un ejército nuevo a través de los restos del ejército soviético que ya existía en Ucrania, y se dividió la armada del Mar Negro con Rusia. La economía empezó a privatizarse lentamente, quedándose en manos de los antiguos directores soviéticos cercanos al gobierno, que bloquearon reformas en la economía, limitando la competición y manteniendo monopolios. Estos directores se convertirían en oligarcas y a través de prácticas corruptas se hicieron con el control de la economía ucraniana. La producción en los primeros años de independencia cayó un 48%, mientras que el PIB un 60%, muy afectado por el fin del ejército soviético, principal comprador de los productos industriales ucranianos. Los años 90 fueron muy duros en Ucrania. La economía se vio lastrada por una brutal falta de competitividad y por una enorme corrupción política. Esto ha hecho que, hasta hoy en día, Ucrania se haya mantenido como uno de los países más pobres de Europa. Además, socialmente, Ucrania estaba y está dividida, con un este tradicionalmente más ligado a Rusia, con una mayoría rusoparlante que votaba a partidos que buscaban un acercamiento al país vecino, y un oeste con una historia más controvertida con Rusia, y de mayoría de habla ucraniana, que buscaba un acercamiento con Europa occidental. Las elecciones de 2004 serían claves para el futuro del país. En las urnas se enfrentaban dos candidatos, Viktor Yushchenko, que realizó una campaña prometiendo perseguir la corrupción y acercarse más hacia Europa, y Viktor Yanukovych, que era el candidato de los oligarcas, del continuismo y un aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es en este momento cuando vemos a Putin interferir por primera vez en Ucrania. Pero cabe preguntarse, ¿por qué? Putin llegó al poder a finales de los años 90 y desde entonces ha intentado recuperar la importancia rusa a nivel mundial. En especial, recuperar la influencia perdida en las antiguas repúblicas soviéticas, cuya independencia considera un error histórico. También ve con preocupación la expansión de la OTAN hacia el este. Según argumenta Putin, Estados Unidos le prometió a Rusia que Ucrania no entraría en la OTAN, pero lo cierto es que no existe ningún acuerdo firmado al respecto, solo la afirmación de Putin de que eso fue así, sin que haya podido aportar ninguna prueba. Y, aun aportando la prueba, en política todo el mundo sabe que las promesas no valen nada, solo valen los acuerdos firmados, que son de obligado cumplimiento. E incluso, como veremos más adelante, hay quien se llega a saltar los acuerdos firmados. Sea como sea, Putin considera que Ucrania es parte histórica de Rusia y, por tanto, parte de su esfera de influencia. Su intervención en Ucrania en 2004 fue menos evidente que otras. El candidato Viktor Yushchenko
sufrió un envenenamiento en plena campaña, pero consiguió recuperarse, llegando a las elecciones como el candidato con más apoyo. Esto provocó que los partidarios de Yanukovych amañaran los resultados y le dieran la victoria. La población, enfurecida por este asalto a la democracia, se reunió en la Plaza Maidán con el color de campaña de Yushchenko, el naranja, para exigir la anulación de los resultados y la repetición de las elecciones. Poco después, Yushchenko ganó las elecciones. La revolución naranja había triunfado, aunque fue incapaz de cumplir con sus promesas. Así que, en las elecciones de 2010, Yanukovych volvió a presentarse, ganó y asumió la presidencia con un gobierno de corte autoritario y, a pesar de su posición como aliado de Putin, mantuvo una política exterior ambivalente, con acercamientos a Rusia, extendiendo el tiempo de la base de Sebastopol hasta 2042, así como un acercamiento a Europa, buscando un jugoso tratado comercial. El posible acuerdo con Europa causó malestar en el Kremlin, poniendo presión al gobierno con sanciones comerciales y amenazas. Finalmente, Yanukovych, tras enfrentarse a la élite de su partido, eminentemente prorrusa, y a una presión cada vez mayor desde Rusia, decidió no firmar el acuerdo con la Unión Europea en 2013. Esto desató protestas y enfrentamientos violentos en la Plaza Maidán, llevando a Yanukovych a huir tras meses de negociación con los opositores. El 22 de febrero de 2014, una moción de censura del Parlamento lo depuso como presidente. Así es como comenzó la siguiente fase del conflicto, la guerra civil. Rusia se anexionó Crimea en marzo de 2014, apenas unos días después de la huida de Yanukovych. Y milicias separatistas, respaldadas por Rusia, tomaron el control de amplias zonas del Donbass, mientras que en todo el territorio del sudeste se producían algunos enfrentamientos entre activistas prorrusos y progubernamentales. Fue así como estas milicias prorrusas lograron hacerse con el control de parte de Donetsk y Lugansk, pero no de ambos oblasts en su totalidad. En mayo, referéndums fraudulentos proclamaron las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ante esto, los ucranianos respondieron intentando recuperar las regiones militarmente. Pero con el apoyo armamentístico ruso no pudieron. En julio de ese mismo año, un avión de pasajeros que viajaba de Países Bajos a Malasia, con casi 300 personas a bordo, fue derribado cuando sobrevolaba el Donbass. Los prorrusos acusaron a los ucranianos de haberlo derribado, pero la investigación realizada por la justicia holandesa, que era desde donde había despegado el avión, dictaminó que este fue derribado por un misil antiaéreo Buk ruso, que había sido transferido por Rusia a los milicianos prorrusos. La foto de los prorrusos celebrando el derribo era una prueba más. Pensaban que habían derribado un avión de transporte ucraniano. Cuando se dieron cuenta de su error, trataron de borrar las fotos que ya circulaban por miles de grupos de Telegram. Pero era demasiado tarde. Nunca han admitido su autoría. Así se entiende mucho mejor que ahora los Países Bajos sean uno de los países que más ayuda militar da a Ucrania. Así que, en 2014, comenzó una larga guerra civil que duró hasta 2022, en la que los enfrentamientos entre prorrusos y el ejército ucraniano fueron una constante. Fruto de este enfrentamiento murieron 14.000 personas, lo que las fuentes prorrusas llaman un genocidio con 14.000 muertos por parte de Ucrania. La realidad es que entre 2014 y 2021 murieron entre 14.200 y 14.400 personas, de las cuales 3.404 eran civiles de ambos bandos, y 298 de los cuales eran pasajeros del avión malasio derribado por los prorrusos. Esos 14.000 muertos son los que Putin transformó en 14.000 civiles rusos muertos por los nazis ucranianos. Estos datos no me los invento yo. Todo esto lo dice la agencia de la ONU que monitoriza el conflicto en Ucrania. Y os recuerdo que la propia Rusia forma parte de la ONU. Así que no me vengas con que esos datos se los inventan los otanistas.
En el primer comentario podrás chequear este informe del que te hablo. Más allá de toda esta destrucción, el lugar más bonito del óblast es el monasterio de Sviatohirsk-Lavra, situado en el Parque Natural de las Montañas Sagradas. Pero, desgraciadamente, el monasterio ha sido dañado por los bombardeos durante la guerra. El Parque Natural de las Montañas Sagradas cubre un área boscosa y ondulada por donde serpentea el río Donets, en su camino hacia el oeste. Y esta orografía tan bella también tiene sus efectos en la guerra. Cuando, en 2022, Rusia lanzó su, abro comillas, operación especial, cierro comillas, logró rápidos avances por las grandes llanuras del norte y el sur, pero se estampó contra las defensas ucranianas en las onduladas campiñas de Donetsk. Desde otoño de 2022, cuando Rusia se vio obligada a retirarse de gran parte de lo conquistado, el conflicto se ha convertido en una larga guerra de desgaste con avances mínimos. Para que te hagas una idea, esto es lo que ha conquistado Rusia en casi 2 años, desde otoño de 2022 hasta verano de 2024. Gran parte de la explicación está en que tras la rebelión en Donbass, los ucranianos tuvieron 10 años para fortificarse y cavar trincheras y construir búnkeres. Pero también en que los avances en áreas boscosas, onduladas y con ríos con sinuosos meandros son mucho más complicados que en las extensas praderas. Zaporilla tiene otra capital homónima. Este óblast es otro de los que tiene un importante número de rusoparlantes, especialmente alrededor de la ciudad de Melitopol. También cuenta con la ciudad portuaria de Berdiansk, un importante puerto comercial. Este óblast es una de las regiones más agrícolas del país. En este mapa podemos ver la producción de mijo en Ucrania. Aquí la de girasol, aquí la de trigo y aquí la de cebada. Básicamente podemos trazar una línea que parte el país en dos, un sureste extremadamente fértil y un noroeste menos productivo. Pero incluso en el norte, que es más frío y húmedo, se produce una importante cantidad de maíz. Esto convierte a Ucrania en una de las grandes potencias agrícolas del planeta. Es uno de los países que produce más toneladas de maíz. También está entre los principales exportadores de trigo, y de soja, y de cebada. Pero para entender cómo un país relativamente pequeño puede tener tal producción agrícola, debemos hablar un poco más de su geografía. Como seguramente te suene la parábola del sembrador, una buena tierra es fundamental para que crezcan unos buenos cultivos. No es lo mismo un suelo pedregoso y sin nutrientes que uno profundo y con mucha materia orgánica. Los suelos negros, o chernozem, son unos de los suelos más productivos del mundo. Están caracterizados por ser muy profundos, tener pocas piedras, ser muy esponjosos y tener mucha materia orgánica. Y estos suelos no son muy frecuentes. Se extienden exactamente aquí. Y, como vemos, una gran superficie de Ucrania está cubierta por estas tierras negras. Esto hace que el país sea tremendamente productivo, con enormes cosechas agrícolas. Pero claro, no se puede cultivar todo en todos lados. Un segundo factor son los climas. Básicamente podemos dividir el país en dos grandes climas. El norte, con un clima continental, con bastante lluvia e inviernos fríos y veranos frescos. Y el sur, con unas temperaturas un poco más cálidas y algo menos de lluvia. Esto hace que en el país se puedan distinguir tres grandes paisajes naturales. En la zona norte hay densos bosques mixtos donde se mezclan pinos y árboles de hoja caduca. Más al sur, la zona de transición sería la estepa forestal, donde se entremezclan las herbáceas con arbustos. Y ya limitando con el Mar Negro, tenemos la estepa, con enormes praderas de hierba. Esta dinámica afecta a los cultivos, por lo que es en el sur donde se cultivan mayoritariamente las especies de clima más seco, como el trigo, la cebada, el mijo o los girasoles, mientras que en el norte se cultivan otras que soportan menos el calor, como el maíz. Así que estas tierras negras
tremendamente fértiles, son todo un tesoro para Ucrania, y la razón por la que Rusia se interesó en conquistar la zona en el siglo XVIII. Rusia tiene también muchas tierras negras, pero están en el interior del continente, lejos del mar. Y, como seguramente sepas, la inmensa totalidad del transporte mundial se hace a través de los océanos. En los grandes buques graneleros caben cientos de toneladas de grano, mucho más que en cualquier otro medio de transporte. Por lo que Ucrania no solo tiene la ventaja de tener un suelo buenísimo, sino que también puede exportar sus frutos fácilmente al resto del mundo, sin apenas costes adicionales. Y estos suelos negros, nuevamente, tienen un impacto en la guerra. Su horizonte A, la capa más fértil y mullida, alcanza hasta 1,5 metros de profundidad, y cuando caen las lluvias de otoño, se convierte en un mar de lodo. Es la llamada Rasputitsa. Al llover, el suelo, que es muy absorbente, se convierte en un mar de lodo, que convierte los caminos en intransitables. Cuando avanza el invierno y hiela, el lodo se congela, y los vehículos pueden volver a circular. Pero, de nuevo en primavera, cuando la nieve se funde, el mar de lodo vuelve por segunda vez. Los camiones quedan atrapados en el barro, los animales se hunden hasta las rodillas, y mover cualquier carga pesada se convierte en misión imposible. Esto hace que 2 veces al año, en otoño y primavera, el campo y los caminos sean impracticables, y que los movimientos fuera de las carreteras se paralicen. La Rasputitsa tuvo enormes consecuencias durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos ejércitos se veían con enormes problemas de movilidad. Y hoy en día sigue sucediendo. Tanques que se hunden en el barro, ruedas que patinan por el lodazal y un suelo tan inestable que hace casi imposible moverse. Pero, más allá de todo esto, hay lugares bastante interesantes en la región. La presa hidroeléctrica del Dnieper es otra central hidroeléctrica. Hay hasta un total de 6 a lo largo del río durante su recorrido por Ucrania. Esta presa fue construida por primera vez en 1927, pero cuando Alemania atacó la Unión Soviética, las autoridades soviéticas la dinamitaron para inundar la zona y entorpecer el avance alemán. Pero esta inundación mató a decenas de miles de campesinos. Tras su reconstrucción durante la posguerra, ha seguido produciendo electricidad hasta 2024, cuando ha sido duramente atacada por misiles rusos, que la han vuelto a dejar en estado de ruina. Muy cerca de la central hidroeléctrica está la isla de Khortytsia, que tiene un alto valor histórico debido a los restos arqueológicos que allí se han encontrado. Y además cuenta con el Museo de los Cosacos de Zaporilla, donde se puede explorar la historia de los cosacos desde la antigüedad a nuestros días. Y otro lugar interesante es Kamiana Mohyla, un afloramiento de arenisca que debía servir de santuario en la antigüedad, ya que se han encontrado petroglifos tallados en muchas de las rocas y también algunas estelas talladas. Jersón tiene su capital en la ciudad del mismo nombre. De los oblasts anexionados por Rusia, es el que menos población de origen ruso tiene, menos de un 15%, y el que menos rusoparlantes posee. La razón por la que Rusia ambiciona esta región es porque permite unir por tierra la península de Crimea con el resto de Rusia, garantizando un doble acceso, a través de Jersón y a través del estrecho de Kerch. Rusia solo controla parte del óblast, ya que está dividido en dos por el río Dnieper, y los rusos tuvieron que retirarse de la orilla occidental a finales de 2022, cuando se produjo el contraataque ucraniano de finales de año. Esta es una de las regiones más secas del país, con un paisaje natural de pastizales, lo que hace que sus cultivos sean principalmente de secano, mijo y trigo, aunque, como podemos ver en las imágenes por satélite, también tiene bastantes cultivos de regadío. Esta combinación de clima suave y la posibilidad de tener regadíos hace que sea la región de Ucrania en la que más frutas y verduras se cultivan, como tomates o melones. En esta región también estaba la presa de Nova Kakhovka, que fue destruida por el ejército ruso en plena retirada, repitiendo la historia de lo que sucedió
durante la Segunda Guerra Mundial con la vecina presa hidroeléctrica del Dnieper. Los rusos la destruyeron en plena retirada, para provocar una inundación que dificultara que los ucranianos los persiguieran tras haberse retirado de la otra orilla del río. Justo el tramo sur del río Dnieper es sumamente llano, con el río trazando numerosos meandros y contando con grandes áreas pantanosas, lo que facilitó que el agua inundara una vasta zona, incluyendo áreas de la propia capital. Y justo de esta presa salía también el canal de agua que surtía con este líquido a los campos de cultivo de la vecina región de Crimea, de la que hablaremos a continuación. Este canal fue cortado en 2014 tras la anexión de la península por parte de Rusia, causando el colapso de la agricultura de regadío en Crimea. Un lugar natural a destacar en este óblast es el Parque Natural Nacional del Arenal de Oleshki, ubicado en la orilla sur del río Dnieper, y se caracteriza por sus amplias áreas de suelo arenoso, con microhábitats semidesérticos únicos. Aunque no es un verdadero desierto, la zona es semiárida y está formada por campos de dunas. El paisaje es notablemente variado, abarcando desde estepas arenosas hasta cañaverales junto al río, y bosques de pinos que han sido plantados para fijar las dunas y evitar que crezcan. Finalmente, la zona sur está cubierta por humedales. Es una zona extremadamente plana, con lagunas salobres en las que la tierra y el mar se entremezclan, existiendo una serie de lagunas saladas que conectan Jersón con Crimea y que son refugio de un gran número de aves. Pero estas lagunas, a pesar de su belleza, suponen una dura barrera a la hora de cualquier intento de recuperar Crimea. Crimea tiene su capital en Simferópol. Está considerada una república autónoma, es decir, que tiene más autonomía que los oblasts, aunque en realidad lleva fuera de control de Ucrania desde 2014. Históricamente era un lugar habitado por tártaros, quienes durante 300 años tuvieron un estado en las costas del Mar Negro, hasta que la zona fue conquistada por Rusia en el siglo XVIII. Los tártaros son un pueblo túrquico que practicaba el Islam y hablaban una lengua túrquica, es decir, no tenían ni lengua ni cultura rusa. Pero esta península era, geoestratégicamente hablando, valiosísima para Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, pero geográficamente hablando tiene problemas para reunir una flota poderosa debido al llamado problema de los 4 mares. Teniendo en cuenta que el océano Ártico es impracticable durante más de la mitad del año, debe dividir su flota entre 4 mares, que además están muy separados entre sí. Y Crimea era el lugar perfecto para desarrollar una flota con la que poder actuar no solo en el Mar Negro, sino también en el Mediterráneo. Así que los zares anclaron su flota en la base naval de Sebastopol e impulsaron el asentamiento de población rusa. Además, en 1944, Stalin deportó a la mayoría de la población tártara, acusándola de colaborar con los nazis. Así fue como una zona de mayoría tártara se convirtió en una zona de mayoría rusa. La deportación del pueblo nativo y la emigración de rusos hizo que esta fuera la zona de Ucrania en la que había un mayor porcentaje de población rusoparlante. Crimea era tan importante para Rusia que durante la época soviética esta pertenecía a la República Socialista de Rusia, y no a la de Ucrania. Pero en 1954, Crimea fue transferida a la República Socialista de Ucrania. La razón es que a Crimea se le abastecía de comida, agua y electricidad desde la vecina zona de Jersón, ya que las carreteras, la electricidad y el agua fluían desde allí. Y del agua ya hemos hablado antes con el canal de riego. Así que transfiriendo la península a Ucrania se facilitaba la gestión. Aunque desde luego Nikita Khrushchev no pensaba que Ucrania pudiera acabar independizándose. Pero esa es otra historia. Crimea cuenta con un paisaje muy variado. La mayor parte de la península es muy plana, pero como hemos contado antes,
Su unión con Jersón está surcada de arenales y marismas, y además este istmo es muy estrecho. Esto dificulta mucho realizar ataques, ya que se genera un estrechamiento en el que hay pocas carreteras, de las cuales no se puede salir sin caer al agua. Así que un posible contraataque ucraniano tendría que realizarse a través de las dos únicas carreteras, lo que facilita mucho la labor de los defensores, que podrían sembrarlo todo de minas y disparar con artillería a todos los vehículos que avanzaran en fila. Este es uno de los lugares más fáciles de defender del planeta. Pero, igual que es difícil penetrar en Crimea, debería ser difícil salir, ¿no? Así que, ¿por qué los rusos sí lograron cruzarla y conquistar Jersón? Pues esto se debió a dos factores. El primero, la sorpresa. Atacaron Ucrania por sorpresa, y tras años de guerra, la sorpresa ya no existe. Y el segundo factor es que hubo deserciones en el bando ucraniano. Hubo unidades que no lucharon y dejaron pasar al enemigo. Aunque a día de hoy no se sabe con seguridad si fueron sobornados o su motivación era tan baja que no quisieron luchar. Sea como sea, hoy en día Ucrania lo tiene más difícil de lo que Rusia lo tuvo para tomar Jersón. En la zona sur de la península, paralelos al mar, están los montes de Crimea, cubiertos por una densa vegetación y con picos tan bellos como el Ay Petri. Entre las faldas de las montañas y el mar está la ciudad de Yalta, que fue el lugar de veraneo de la nobleza, que erigió palacetes como el Palacio Vorontsov o el Nido de Golondrina. E incluso los zares acudieron a sus aguas, y fueron ellos quienes erigieron el Palacio de Livadia. Allí se celebró en 1945 la Conferencia de Yalta, en la que Stalin se reunió con Churchill y Roosevelt para decidir cómo sería el mundo tras derrotar a Hitler. Pero el gran tesoro de Crimea es una ciudad que se halla en sus costas, la ciudad autónoma de Sebastopol. Sebastopol es la otra ciudad autónoma del país, aunque también lleva en manos rusas desde 2014. Es, también, la entidad territorial menos poblada y más pequeña. Sebastopol es tan importante por su puerto, que podemos calificar como de 5 estrellas. Pero no de 5 estrellas porque sea muy bueno para cruceros, no, sino porque es un puerto militar perfecto. Para empezar, está situado en un extremo de la península, lo que permite acceder a todo el Mar Negro. Pero lo mejor es su forma. La bahía de Sebastopol está encajonada entre altas zonas montañosas, lo que impide realizar ataques aéreos fácilmente. Pero además es una bahía muy estrecha, con lo que tiene aguas tranquilas y además es excepcionalmente larga, permitiendo alojar muchos buques de guerra. Y además es muy profunda, por lo que puede navegarla cualquier buque sin quedarse atascado en el fondo. E incluso tiene un valle secundario donde alojar más barcos. Mejor, imposible. No hay en todo el Mar Negro ningún puerto igual. Estas fueron las razones que llevaron a Rusia a anclar aquí su flota. Y Crimea era fundamental, porque supone el hinterland de Sebastopol. Cuando en 1954 Crimea fue transferida a Ucrania, con Sebastopol no se hizo lo mismo. Ni siquiera en 1991, cuando Ucrania se independizó. Sebastopol siguió siendo un enclave ruso. Fue en 1997 cuando se firmó un acuerdo de amistad por el cual Rusia pagaría 100 millones de dólares anuales y transferiría la ciudad a Ucrania a cambio de que ésta permitiera la existencia de una base naval rusa durante 20 años, prorrogables hasta el año 2042. Esta excepcionalidad es la razón por la cual es una ciudad autónoma. Así que Sebastopol es, desde su fundación, una ciudad arsenal cuyo propósito es abastecer el puerto militar de la flota rusa. Esto hace que el 75% de su población sea rusa y que el 90% hable dicho idioma. El Tratado de Budapest de 1994 y el de Amistad de 1997
establecían las relaciones entre Rusia y Ucrania, y quedaban claras, por escrito, cuáles eran las fronteras de cada estado. Pero venían curvas. Desde su independencia, la economía ucraniana estaba muy conectada a la rusa. Rusia estaba en una situación muy mala durante los años 90, pero la de Ucrania era lamentable. Era el país más pobre de Europa. Con esta situación, a partir de 2004, cada vez más gente en Ucrania comenzó a preferir unirse al bloque occidental, a la Unión Europea, que a Rusia. No había más que ver el enorme cambio que países del este, como Estonia, Letonia, Lituania o Polonia, estaban experimentando desde que se habían unido a la Unión Europea. En 2004, tras un fraude electoral, se produjo la llamada Revolución Naranja. Manifestaciones masivas contra el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych. Se repitieron las elecciones y ganó Viktor Yushchenko, dando lugar al primer gobierno pro-occidental de Ucrania. Los roces entre Kiev y Moscú fueron continuos. Acusaciones cruzadas, cortes de gas ruso, y a resultas de esto, en 2008, desde el gobierno ucraniano se dejó caer que no querían extender el tratado de la flota en Sebastopol más allá de los primeros 20 años, es decir, hasta 2017. Esto era perfectamente legal, pues el tratado establecía que el arrendamiento era hasta 2017, prorrogable hasta 2042. Prorrogable, no que fuera automáticamente hasta 2042. Para prorrogarlo había que ponerse de acuerdo. Esto hizo saltar las alarmas en Moscú. Cabía la posibilidad de que perdieran su preciada base naval. Pero, por suerte para Moscú, en 2010 volvió a ganar las elecciones el prorruso Yanukovych. Pero Yanukovych ya no era tan prorruso como antes, y veía que la Unión Europea le ofrecía más desarrollo que Rusia. Así que comenzó a negociar un acuerdo comercial con Bruselas, el Acuerdo de Asociación con Ucrania. El Parlamento ucraniano lo aprobó ni más ni menos que con 315 de los 349 votos. Pero, de repente, Yanukovych dio marcha atrás y anunció que suspendía el acuerdo con la Unión Europea y que prefería una unión aduanera con Rusia. Y entonces se montó una gorda. Comenzaron las manifestaciones conocidas como el Maidán. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Yanukovych. Durante 3 meses, los manifestantes tomaron la plaza de Maidán. Hubo enfrentamientos con la policía y decenas de muertos, especialmente policías. Esto es lo que los prorrusos denuncian como un golpe de Estado orquestado desde Occidente. Personalmente, no creo que se orquestara desde Occidente. Estuve en Ucrania justo un año antes de que esto pasara, y entiendo perfectamente por qué sucedió. Era un país sumamente pobre, un país con unas instituciones sumamente corruptas, y un país que ya en 2011 se había deshecho de casi todos sus símbolos soviéticos. Tras 20 años como país mirando hacia Rusia, seguían en el mismo agujero que en 1991. Querían cambios, querían acercarse a Europa. Aunque, por otro lado, que Occidente no organizara esto no significa que a Occidente no le conviniera. Así que, cuando estallaron los disturbios, los animaron. Si Yanukovych ya no era tan prorruso como antes y había estado años negociando con la Unión Europea, ¿por qué se había retirado repentinamente del acuerdo? Pues te lo puedes imaginar. Unas llamaditas desde Moscú y unos hombres de negro visitándole en el palacio presidencial. Sinceramente, la mayor parte del pueblo ucraniano sentía que Rusia no tenía nada que ofrecer y que el presidente había cedido a las presiones o al chantaje de Rusia. En febrero de 2014, a los 3 meses, Yanukovych huyó de Kiev y el Parlamento, la Rada, lo destituyó por abandonar su cargo con 300 votos a favor de los 349. Incluso su propio partido votó su destitución. Así que se convocaron nuevas elecciones para 3 meses más tarde. Mientras esto sucedía, el nacionalismo ucraniano se exacerbaba, en oposición a la identidad rusa, y el Parlamento derogó una ley que permitía la existencia de otras lenguas oficiales, como el ruso,
Y aquí volvemos al mapa de antes. Se iba a liar en algunas zonas rusoparlantes. En Donetsk, Lugansk y en Crimea comenzó a haber protestas contra todo lo que suponía el Euromaidán. Esta gente quería seguir perteneciendo al mundo ruso. Solo días después de la huida y destitución de Yanukovych, grupos armados prorrusos tomaron los aeropuertos de la península y numerosos edificios públicos. Ucrania acusó a Rusia de estar invadiendo Crimea, mientras que Putin aseguró no tener nada que ver con esos hombres armados, ya que, no llevaban banderas rusas, así que no podían ser rusos. Pero míralos bien, llevaban cascos rusos, uniformes rusos, vehículos rusos y además hablaban ruso. Así que, ¿de qué ejército se trataría? El 1 de marzo, el Parlamento Regional de Crimea, donde sí había una mayoría del partido prorruso de Yanukovych y que no estaba de acuerdo con su destitución, convocó un referéndum para unirse a Rusia. La fecha era el 25 de mayo. Pero de repente les pareció que 3 meses para pensar era mucho tiempo, y lo adelantaron al 30 de marzo. Y de repente volvieron a pensar que tanto tiempo era contrario para sus intereses, así que volvieron a adelantar el referéndum al 16 de marzo. Si esto te sorprenderá más que el 11 de marzo tanto Crimea como Sebastopol se declararon independientes. El resultado de la votación te lo puedes imaginar. 5 días después, Crimea y Sebastopol ya formaban parte de Rusia. Me resulta bastante chistoso que haya gente que suponga que el anárquico curso del Euromaidán, que duró más de 3 meses, fue un golpe de Estado orquestado por Occidente, y que no les parezca raro que en solo 21 días Crimea se declarara independiente, apareciera un misterioso ejército que tomó los puntos claves y que se uniera a la Federación Rusa. No lo sé, pero yo lo veo algo sospechoso. Así que, desde el punto de vista ruso, no podían permitirse la no renovación del puerto de Sebastopol. Este era un imperativo geoestratégico, y debían mantenerlo. De hecho, en mi opinión, fue una bendición para Putin que se desatara el caos en Ucrania durante el Euromaidán, porque eso permitió generar todo este embrollo en Crimea y hacerse con ella sin derramar sangre y en un tiempo récord. Nikolaev tiene la capital en la ciudad del mismo nombre. La ciudad está situada a 60 kilómetros del mar, pero a orillas de un profundo estuario que permite que los barcos remonten el río Bug y lleguen hasta la ciudad, que no solo tiene un puerto, sino también astilleros navales. En este óblast también están las ruinas de la antigua colonia griega de Olbia, fundada en el siglo VII a.C., ya que los griegos llegaron a fundar ciudades en la costa norte del Mar Negro. El Parque Natural Nacional del Gard del Bug es un cañón que hace la transición del río desde la meseta de las tierras altas hasta la región de la estepa. El parque coincide con el Parque Paisajístico Regional de las Tierras Graníticas Esteparias del Bug. Este se encuentra en un punto de transición entre el bosque de las tierras altas y la estepa de las tierras bajas, con un terreno rocoso de matorrales y juncos en transición hacia las llanuras costeras. Odesa tiene por capital la ciudad del mismo nombre. Es el óblast más grande del país, aunque tiene una silueta extraña, ya que la parte sur está casi estrangulada por Moldavia. De hecho, si nos fijamos, el estrechamiento tiene, además, una enorme laguna salada, y hay una única carretera que la comunica con el resto de Ucrania. La otra carretera cruza por Moldavia. Esta zona es Butsak, y forma parte de la región histórica de Besarabia, una zona de habla rumana que básicamente se corresponde con este área y Moldavia. La zona fue conquistada por el Imperio ruso en una fecha tan tardía como 1812, y en 1940 decidió partirla en dos, dándole el norte y el sur a la República Socialista de Ucrania. Se trataba de una estrategia de divide y vencerás. Las autoridades soviéticas no se fiaban de los anhelos independentistas de Besarabia, y al privarle de su acceso al mar,
dificultaba sus exportaciones y les obligaba a pasar por los puertos de Ucrania. Esta decisión ha generado que Moldavia sea un país sin acceso al mar, y que Ucrania tenga una zona de habla rumana y con dificultades de movilidad. Odesa es la última de las regiones con una población rusoparlante importante, pero que no ha tenido protestas prorrusas relevantes. Odesa es la tercera ciudad más grande del país, y fue erigida a partir de 1794 por el español José de Rivas, un noble de origen español que sirvió a la zarina Catalina la Grande. Y si Sebastopol era el gran puerto militar, Odesa era el gran puerto comercial, con el que Rusia y la Unión Soviética exportaban el grano ucraniano hacia el resto del mundo. Durante la fallida revolución de 1905, allí se produjo la rebelión a bordo del famoso acorazado Potemkin, que fue inmortalizada en una película que se grabó en la misma ciudad. Odesa es, seguramente, la ciudad más elegante de Ucrania, ya que cuenta con muchísimos palacios y bellos edificios residenciales de los siglos XIX y XX, con estilos como el neoclasicismo, el modernismo o el constructivismo. La diversidad étnica de la población de Odesa influyó también en la arquitectura, con la influencia italiana, francesa, armenia y bizantino-griega. Su puerto fue el más importante de la Unión Soviética, y hoy en día también es el más grande de Ucrania, desde donde exporta su producción agraria. Es por ello que este era un objetivo fundamental para Rusia y uno de los avances trató de tomar la ciudad. Su posesión significaba que podía dejar a Ucrania encerrada, sin acceso al mar, lo que supondría su ruina. Y además, la propia Rusia podría usar Odesa para exportar los cereales de los nuevos territorios capturados. Sin embargo, el ejército ruso fue frenado en Mykolaiv y no logró avanzar hacia Odesa. Una vez que no pudo hacerse con la ciudad, Rusia hizo uso de la flota para bloquear el comercio ucraniano, lanzando minas al mar. Unas minas que hundirían cualquier buque de carga que chocara con ellas. Y esto supondría la ruina económica de Ucrania. Desde entonces, Rusia ha comenzado una dura campaña de bombardeo contra el puerto de Odesa, tratando de destruir las instalaciones portuarias para que así el cereal no pueda ser cargado. Si volvemos a ver el gráfico de exportaciones de Ucrania, podemos ver en tonos amarillos los productos agroalimentarios que exporta, que son principalmente trigo, maíz y soja. Arrebatarle este puerto a Ucrania, junto con la industria pesada de Azovstal, supondría su asfixia económica. Es por ello que Ucrania ha defendido con uñas y dientes sus aguas, usando drones marinos para atacar a la flota rusa, y, sorprendentemente, ha logrado hundir ni más ni menos que al 30% de la flota rusa del Mar Negro. Esto ha hecho que la armada rusa se haya tenido que retirar, y que los cargueros hayan vuelto a circular en dirección a Odesa. Y en esta contienda por el bloqueo naval está la isla de las Serpientes, un pequeño islote, aparentemente inútil, en la confluencia de la frontera con Rumanía. Unos radares ahí puestos, unos lanzamisiles ahí colocados, pueden hundir cualquier barco que se dirija a Odesa. Y si esto lo vemos nosotros, también lo vio el ejército ruso, que tomó el islote en los primeros días de la guerra. Pero sabiendo que el islote era geoestratégico para la supervivencia económica del país, el ejército ucraniano lo atacó una y otra vez hasta que acabó recuperándolo. De hecho, fue en este contexto cuando Ucrania logró hundir al crucero Moscú, el buque de guerra más importante de la Armada rusa del Mar Negro. Un enorme golpe al prestigio de la Armada rusa, que sepultó las capacidades navales de Rusia en la zona. Y, desde entonces, los rusos han dado la isla por perdida. No han vuelto a intentarlo, y los buques de mercancías siguen navegando hacia Odesa. El óblast de Kirovogrado tiene su capital en Kropivnitsky. El nombre del óblast, que es de origen ruso, fue cambiado en 2019 a Kropivnitsky, un nombre más ucraniano. Pero el cambio todavía no se ha implementado. Esta región es una de las dos en las que más girasol se cultiva.
Y de hecho, el girasol es uno de los símbolos nacionales de Ucrania. Y la bandera del país es una alegoría de los dorados campos de cultivo, representando la franja amarilla, los cereales, especialmente el trigo, y la azul, el cielo. En nuestro recorrido hemos comenzado por el norte, hemos avanzado en sentido de las agujas del reloj, bajando hacia el este y luego hacia el sur, y ahora volvemos a subir hacia el norte. En esta región, al avanzar hacia el norte, el paisaje empieza a transformarse desde las estepas hacia los bosques, ya que el clima se va haciendo más frío y húmedo. El siguiente óblast es el de Cherkasy, con capital en la ciudad homónima. La región está partida en dos por el río Dnieper. La región cuenta con lugares interesantes como el Arboretum Sofivka o la Reserva Nacional Shevchenko, donde está la tumba de Taras Shevchenko, un poeta considerado uno de los grandes símbolos de Ucrania. La industria alimentaria y la química son muy importantes en la región, destacando especialmente el procesado de azúcar de remolacha y la fabricación de fertilizantes nitrogenados. La región de Vinnytsia también tiene la capital en la ciudad del mismo nombre. Se trata de la tercera región menos poblada. En el territorio de este óblast se encuentra el cráter de impacto del meteorito Deilinetsky, que se estrelló contra la Tierra hace unos 400 millones de años. En la actualidad, el cráter está mal conservado, ya que ha sido muy modificado, y se han arado los campos circundantes. Pero durante siglos se han encontrado y usado minerales resultantes de la explosión. Por ejemplo, el ágata más grande del mundo, que se formó debido al impacto y se encontró en los alrededores del cráter. El óblast de Khmelnytsky tiene su capital en la ciudad homónima. Este óblast destaca por su industria de maquinaria agrícola, y también tiene una de las 4 centrales nucleares de Ucrania, exceptuando la de Chernóbil, que ya está apagada. A día de hoy, la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande del país, está bajo control ruso, mientras que las otras 3 no. En este gráfico podemos ver el origen de la energía consumida en Ucrania. Y, como podemos ver, la mayor parte de su electricidad tiene su origen en las centrales nucleares. Privar a Ucrania de su central más grande supone darle un golpe duro a la economía del país. Y en segundo lugar, tenemos el carbón. Y, como ya hemos visto, Rusia también le ha quitado a Ucrania la mayor cuenca carbonífera del país. Aún recuerdo cuando en febrero de 2022, Putin y los que lo apoyan aseguraban que esto no era una guerra, sino una operación especial. Que Ucrania era un país hermano y que solo pretendían desnazificar el país, no conquistarlo ni hundirlo. Pero, como estamos viendo en este recorrido, la gran estrategia de Moscú pasa por anexionarse territorio ucraniano y tratar de hundir su economía para convertir al que ya era el país más pobre de Europa en, pues yo qué sé, en un pozo de miseria infinita. Y más allá de estos datos, en este óblast hay lugares históricos muy interesantes, como la bella fortaleza de Kamianets-Podilsky, o el castillo de Metsivits o el palacio Samchiki. Chernivtsi también tiene la capital en la ciudad homónima. Es el tercer territorio más pequeño y el segundo menos poblado del país. Su escasa población se debe tanto a su pequeño tamaño como a que una parte del territorio está cubierto por los montes Cárpatos. Así que gran parte de su superficie consta de densos bosques de coníferas. Ahora que nos estamos adentrando en el oeste, podemos ver en este mapa que se trata de la zona más pobre del país, ya que, como hemos visto a lo largo del vídeo, hay menos recursos naturales, y durante toda la época soviética se impulsaron menos industrias, ya que este era el borde externo de la Unión Soviética, y era la zona más proclive a ser atacada. Por lo que, siguiendo los principios de favorecer la profundidad estratégica, los altos mandos de la Unión Soviética prefirieron poner la industria en el este, y las bases militares se construyeron a la inversa, en el oeste, la zona cercana al enemigo occidental, que era la que más bases militares tenía para contener cualquier invasión.
mientras que el este tenía menos. Como puedes ver, todo en Ucrania estaba pensado para prevenirse de un ataque desde el oeste, no desde el este. Y esto ha sido catastrófico para esta guerra. Pero vayamos ahora a la parte cultural. En este oblast tenemos la residencia de los metropolitanos de Bukovina, que es un conjunto arquitectónico como sede del obispo metropolitano de Chernivtsi, con estilo bizantino y morisco, que tomó la Alhambra de Granada como inspiración. Tengo que admitir que tuvieron buen gusto. Les doy mis dieces. Otro lugar interesante es la fortaleza de Kotin, un complejo amurallado de origen medieval situado a orillas del río Dniester. Y si miramos el mapa lingüístico, podemos ver que en esta zona hay una comunidad importante de rumanoparlantes. Esto se debe a que esta es la zona norte de Besarabia, región de la que ya hemos hablado antes. Esta zona, junto con el sur, fue fragmentada de la República Socialista de Moldavia, para dársela a Ucrania y así generar malos rollos entre repúblicas. Fue la misma estrategia usada en las repúblicas del Cáucaso, donde se trazaron, adrede, malas fronteras para que todos se llevaran mal entre sí y que así Moscú pudiera ejercer de pacificador. El conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán es un ejemplo clarísimo de esta política. Pero eso da para otro vídeo. Ternópil vuelve a tener la capital en Ternópil. Se trata de otra región típica del oeste, humilde, agrícola y eminentemente ucranioparlante. Volviendo al mapa lingüístico, podemos ver que el oeste es totalmente ucranioparlante, salvo en las regiones fronterizas, y que, a nivel étnico, hay muy pocos rusos. Casi toda la población es ucraniana. Esta región tiene lugares muy bellos, como el monasterio de la Santa Dormición de Pochaiv, el ayuntamiento de Mushash, erigido con un claro estilo polaco durante los siglos de dominación polaca, o el palacio de Wiśniewiecki, perteneciente a la nobleza terrateniente. Ivano-Frankivsk es un oblast que vuelve a tener su capital en la ciudad del mismo nombre. La región está surcada por los montes Cárpatos, así que cuenta con muchísimas montañas y bosques de pinos. El 43% de su superficie son bosques, y es una de las regiones más arboladas del país. Esto hace que la industria maderera sea fundamental en la región. Con estos paisajes y con estas montañas, el turismo es otro punto fundamental de su economía, especialmente el turismo de montaña, ya sea para caminar por sus bosques o para practicar deportes de nieve. Pero cuenta también con varios castillos, como el de Halitsky o el de Dniv, con numerosas cascadas en sus montañas y con curiosas formaciones rocosas como las rocas de Dovbush. En uno de los pueblos de este oblast nació en 1909 Stefan Bandera, un controvertido nacionalista ucraniano. Como ya hemos visto, en Ucrania existía desde el siglo XIX un fuerte movimiento independentista. Pero los ucranianos no lograban un estado independiente. Solo lo lograron brevemente en 1918, cuando Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial y los alemanes apoyaron la creación de un estado ucraniano. Pero poco después, Alemania fue derrotada y Ucrania se la repartieron Polonia y la Unión Soviética. Cuando en 1941 Alemania volvió a atacar a la Unión Soviética, muchos nacionalistas ucranianos vieron de nuevo en la invasión alemana la posibilidad de que apoyaran su independencia. Por supuesto que el régimen nazi jugó a mantener esa ilusión para lograr el apoyo de muchos ucranianos y que lucharan junto a ellos. Aunque valga decir también que los nazis tuvieron colaboradores en Bielorrusia, la propia Rusia, Francia y en cualquier país invadido. Siempre hubo gente que por ideología o por interés los apoyó. Stefan Bandera se erigió como líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos y combatió junto a los alemanes enfrentándose a los soviéticos y también colaborando con el Holocausto. Su organización, además de en la independencia, estaba muy preocupada por la pureza racial
así que organizó matanzas de judíos y polacos, es decir, colaboró con el Holocausto. Los alemanes, aún así, acabaron arrestando a Bandera porque al final eso de darles la independencia no iba en serio, y estuvo casi 3 años en prisión hasta que, ya perdiendo la guerra, los alemanes lo liberaron para que les ayudara a luchar contra los soviéticos. Y quizás, ahora sí, si ganaban, habría independencia. Pero como Alemania perdió la guerra, chimpún, no hubo independencia. Y ya en la posguerra, Stefan Bandera acabó siendo asesinado por un agente del KGB. Así que, como ves, su figura es controvertida, porque para unos colaboró con los nazis, y eso ya anula cualquier acción suya. Y para otros, luchó por la creación del Estado ucraniano, lo cual anula que ayudara a los nazis. Esto hace que haya gente en Ucrania que valore la figura de Bandera, y esto sirve también de justificación para desnazificar Ucrania, que en fin, lo considero un argumento bastante flojo. Porque ¿recordamos quién colaboró con los nazis repartiéndose Europa y ejecutó en fosas comunes a 22.000 polacos? Exacto, Stalin. El que otros recuerdan como el héroe de la Segunda Guerra Mundial, y que en realidad solo luchó contra Alemania porque Hitler le traicionó. ¿Y recordamos quién era uno de los líderes del grupo de mercenarios rusos de Wagner con tatuajes nazis en su cuerpo? Exacto, Dmitry Utkin. Y ahí Putin no tenía problemas en tenerlo bajo su mando. Nazis y neonazis hay en todos lados, en Francia, en España y en casi cualquier país, incluida Rusia, un país en el que estos grupos también existen. Y a lo que se dedican es a venerar el pasado imperial y a renegar de la etapa soviética. Y ahí, por lo visto, el gobierno ruso mira hacia otro lado. Por fin variamos un poquito, y Transcarpatia no tiene la capital en Transcarpatia, sino en Uzhgorod. En esta región hay una importante minoría de habla húngara, que se encuentra en la zona que limita con Hungría. Y es que este óblast se adentra en la cuenca panónica, un espacio ocupado principalmente por Hungría. Como su nombre indica, Transcarpatia está más allá de los Cárpatos. Y llegar a esta región desde el resto de Ucrania es difícil, pues hay que cruzar los pasos montañosos de los Cárpatos. Así que la zona mira más hacia Hungría, Eslovaquia y Rumanía que hacia Ucrania. Su economía se dedica a la agricultura, especialmente a productos que serán consumidos en los países vecinos. Y además cuenta con un clima húmedo, pero más suave que otras zonas de Hungría, por lo que se cultivan viñedos para producir vino. Un dato curioso es que este óblast es uno de los que tiene la natalidad más alta, de casi 2 hijos por mujer. En general podemos ver una clara diferencia este-oeste, mientras que el este tiene una natalidad más baja, de en torno a 1 hijo por mujer, en el oeste es más alta, aunque tampoco muy alta. Para garantizar que la población se mantenga, la media nacional debe ser de 2,1 hijos por mujer, lo cual no se consigue, porque solo es de 1,4 hijos por mujer. De hecho, Ucrania lleva décadas sumida en una profunda crisis demográfica. El país alcanzó su pico de población en 1990, pero tras el colapso de la Unión Soviética y el deterioro de la economía ucraniana, la natalidad cayó y millones de ucranianos emigraron a otros países, reduciéndose la población. En estos 30 años, la población se ha reducido un 20%, y la guerra no creo que mejore la situación. El óblast cuenta con paisajes y lugares realmente bonitos, como el castillo-palacio de Schönborn, o la Catedral de la Exaltación de la Santa Cruz. Como puedes ver, estos edificios tienen un estilo más centroeuropeo que de Europa Oriental, pues durante muchos siglos la zona estuvo controlada por el Imperio Austrohúngaro. Y para admirar la naturaleza de este óblast, podemos señalar la reserva de la biosfera de los Cárpatos o los alrededores del lago Borosesca. Leópolis tiene su capital en la ciudad del mismo nombre, aunque la traducción al español es muy loca,
porque en ucraniano se escribe Lviv. Leópolis, con su plaza del ayuntamiento de estilo polaco, tiene un fuerte aspecto de ciudad polaca. Y es que siempre ha sido una región que ha sido frontera entre Europa central y oriental, estando habitada por polacos y ucranianos, y por católicos y ortodoxos. Además, durante siglos perteneció a Polonia, siendo parte de la región de Galicia. No, esta Galicia no, esta otra. La Galicia de Polonia incluía regiones que hoy en día están en ambos países, incluyendo zonas de Ucrania como Ternópil, Ivano-Frankivsk, Leópolis o Transcarpatia. Los resultados de este influjo cultural pueden verse en un mapa de la religión. Mientras que el resto del país es mayoritariamente ortodoxo, en esta zona abundan los católicos. Al ser una zona fronteriza donde Polonia, Austria, los cosacos y Rusia han chocado durante siglos, la zona está plagada de castillos. Podemos destacar el de Oleszko, el de Svirs o el de Pidirtsi. Y otro aspecto importante es que por esta zona transitan varios de los gasoductos más importantes que cruzan de Rusia hacia el resto de Europa, donde se transporta gas natural. Rusia tiene la suerte de que tiene cuencas de gas natural en su zona occidental, por lo que ha podido construir gasoductos con cierta facilidad para vender su gas en los mercados europeos. Pero estos gasoductos deben cruzar varios países, especialmente Bielorrusia y Ucrania. Desde el punto de vista ruso, tener gobiernos amigos en estos países es fundamental para que su gas fluya sin problemas y puedan hacer dinerito. Ucrania está surcada por muchísimos gasoductos rusos, que surten a Ucrania y a los países que van a continuación. Los acuerdos entre Rusia y Ucrania consisten en que, a cambio de que el gas circule por allí, Ucrania recibe gas a un precio más económico. Esto ha hecho que durante años la economía ucraniana se haya adaptado a un gas barato. El 31% de la energía consumida en Ucrania es gas, especialmente gas ruso. Este gas barato ha sido usado como un arma de doble filo por Rusia. Durante años, el gas barato ha hecho que la economía se vuelva adicta a esa fuente de energía de bajo coste. Pero una vez que se deja de invertir en otras fuentes de energía, te vuelves rehén de tu suministrador. Desde que comenzaron a tensarse las relaciones entre Ucrania y Rusia, Putin ha amenazado en muchas ocasiones a Ucrania con cortarles el gas, como podemos ver aquí o aquí. Que te corten el gas en pleno invierno significa que miles de personas pueden morir al quedarse sin calefacción. Aunque lo normal no es que te corten el gas, sino que te suban de repente tanto el precio que todo tu dinero se tenga que ir a no morir de frío. Este problema también lo ha pasado a Alemania, cuya industria dependía en gran medida del gas barato ruso, por lo que durante años Angela Merkel intentó apaciguar a Putin sin lograr nada. Cuando comenzó la invasión rusa, Putin amenazó una y otra vez con cortar el suministro de gas, poniendo en peligro la economía de muchos países europeos. Pero las amenazas cayeron en saco roto. Países como Polonia, Finlandia o Bulgaria han decidido que su prioridad es ayudar a Ucrania para frenar a Putin, a pesar de que les han acabado cortando el gas, y sus economías han resistido. A pesar de la invasión rusa, Ucrania ha permitido que el gas ruso siguiera fluyendo hacia algunos países europeos, ya que son varias las naciones que aún lo necesitan y Ucrania no puede matar de frío a sus propios aliados. Pero se supone que a finales de 2024 los europeos dejarán de comprar gas a través de los gasoductos rusos, ya que llevan desde 2022 buscando a proveedores alternativos. Por otro lado, justo en esta zona, Ucrania tiene algunos yacimientos de gas natural en la zona de los Cárpatos, pero no en cantidad suficiente como para autoabastecerse. Cuando termine la guerra, la economía ucraniana tendrá que buscar otras fuentes de energía alternativas al gas. Volinia tiene la capital en Lutsk. Varios de los ríos de esta región pertenecen a la cuenca del Vístula, que vierte hacia el mar Báltico, siendo los únicos ríos del país que no vierten hacia el mar Negro. Es otro óblast eminentemente llano y agrícola,
con poca industria. En la confluencia entre Volinia y Leópolis se han descubierto algunos yacimientos de carbón, muy reducidos en comparación con los que existen en el este, y que tampoco son suficientes para cubrir la elevada dependencia que tienen de esta fuente de energía. Si Ucrania no logra recuperar el Donbass, que la verdad es que parece poco probable, tendrá que aplicar profundos cambios en su sistema energético, ya que habrá perdido sus minas de carbón, su central nuclear más grande, tiene sus centrales hidroeléctricas destruidas y podemos dar por cierto que Rusia le cortará el gas natural. La estrategia más acertada seguramente sea centrarse en las renovables, que permiten una generación descentralizada y muy difícil de noquear. De hecho, está siendo una constante que Rusia ataque la producción eléctrica ucraniana. Moscú ha destruido casi todas sus presas hidroeléctricas y también está golpeando y destruyendo con misiles las plantas térmicas, las que queman carbón, que además nuevamente están en su mayoría en la zona este del país. Lo bueno de las energías renovables para estos casos es que los puntos de generación, en lugar de ser solo unas decenas, son miles y miles de molinos eólicos y placas solares diseminados por todo el territorio, lo que hace mucho más complicado golpearlos y destruirlos todos. Una generación eléctrica descentralizada es mucho más resiliente ante un ataque enemigo. Este óblast también tiene un gran patrimonio histórico de raíces polacas, como la ciudad de Lutsk, con sus 2 catedrales o su sinagoga. También podemos destacar la aldea de Olika, con su impresionante castillo, o la ciudad de Volodímir, con varias iglesias con un alto valor histórico. Llegamos ahora a Rivne, con capital, para variar, en la ciudad del mismo nombre. El norte del país depende menos de la agricultura que el sur, porque apenas tiene tierras negras, así que sus suelos no son tan fértiles. Esto no quiere decir que no se cultive nada, sino que se cultiva menos y que hay más suelo que se dedica a pastos o en los que se dejan crecer bosques. Así que, aunque las actividades agrarias siguen siendo importantes, la ganadería y la industria maderera tienen más peso que la agricultura. Además, gran parte del óblast está cubierto de zonas pantanosas, las marismas de Pinsk. Esta es una amplísima zona encenagada, inundada, llena de ciénagas, pantanos de poca profundidad, juncales y bosques pantanosos, situada en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Toda la zona de las marismas es prácticamente impracticable, ni se puede cultivar nada, así que es una zona donde vive muy poca gente. Esto hace que sus bosques vírgenes y sus marismas sean todo un refugio de vida salvaje. Es una zona tan difícil de atravesar que históricamente los ejércitos siempre trataron de rodearla e ir bien al norte o bien al sur. Al haber tan poca población, hay pocas carreteras, con lo cual desplazarse por la zona es complicado. Y hay muy pocos cruces fronterizos con Bielorrusia, los cuales, además, están cerrados desde la invasión rusa. Este cierre de fronteras se realizó porque Bielorrusia ha colaborado activamente con Rusia en la invasión de Ucrania. Al inicio de la guerra, Bielorrusia permitió a los rusos pasar, y parte del ejército ruso se lanzó hacia Kiev desde su lado de la frontera. Este cruce de la frontera tenía el inconveniente de las marismas de Pinsk, así que solo se realizó desde el este, donde ya no hay pantanos, y a través de un único eje de avance en la zona de Chernóbil, que sí empieza a ser pantanosa. El famoso atasco de más de 50 kilómetros de vehículos militares rusos precisamente se produjo en la zona de Chernóbil, porque había una única carretera que cruzaba hacia Kiev, y cuando la columna se paró, todos los que venían detrás quedaron atrapados sin poder dar marcha atrás. Esto fue una bendición para Ucrania, que se esforzó en machacar con la artillería los vehículos del principio, para así garantizar que no pudieran seguir avanzando. Como ves, es muy difícil vencer a la geografía. De forma inversa, algo similar sucedería en Crimea si Ucrania tratara de retomarla. Pocas carreteras y muchos pantanos. El panorama
es muy complicado, y sin factor sorpresa, casi imposible. Y para ir terminando, este oblast tiene, además de las zonas pantanosas, donde se pueden ver todo tipo de aves, lugares históricos interesantes como el castillo de Ostró, la academia de la misma ciudad o el castillo de Dubno. Llegamos ahora a la última región de Ucrania. Vaya repasito hemos dado, ¿eh? Así que no te olvides de darle a like y suscribirte, que vaya trabajazo me he metido. Sitomir tiene la capital en... Pues claro, Sitomir. ¿Qué ciudad iba a ser si no? Su economía se parece a la de las otras regiones de esta zona. Mucha industria maderera, más ganadería que agricultura y unos ingresos bajos. Su mayor particularidad es que tiene unas importantes minas de granito y de áridos, que se destinan principalmente a la construcción. Poco más hay que decir de este oblast. Los lugares más destacados de la región son la Catedral de San Basilio el Grande y el Museo de la Cosmonáutica Sergei Korolev, nombrado así por el padre del programa espacial soviético, Sergei Korolev, un ucraniano que nació en Sitomir. Y con esto llegamos al final de este profundo repaso por la geografía de Ucrania. Espero que hayas aprendido tanto como nosotros hemos disfrutado investigando y haciendo este vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de darle a me gusta y de la suscripción. E incluso también puedes hacerte miembro del canal para ayudar económicamente a que vídeos así de largos y complejos sean posibles. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto.